antes de alcanzar la fama con novelas como Estrella Distante y Los Detectives Salvajes, en 1993 Bolaño escribe un largo poema narrativo titulado Los Neochilenos, que publicará en el libro de poesía 3 del año 2000. Un poema que se plantea como viaje o recorrido por territorios que comprenden a Chile, pero que también se extienden hacia Perú y Cataluña. Los neochilenos afirma y a la vez cuestiona a la nación en tanto que comunidad imaginada, explorando la tensión entre su cohesión y su inevitable metamorfosis en una comunidad dispersa en el tiempo y en el espacio. Los neochilenos pone de manifiesto la estética cartográfica de Bolaño. Es un poema que presta atención a los detalles concretos de la geografía del norte de Chile, a la vez que muestra el agotamiento de las fronteras y narrativas que anclan la noción de territorialidad nacional. El poema narra la exploración y expansión de los límites conocidos, pero también detalla la incertidumbre del territorio global que se está abriendo. Aquello que el poema llama el vacío, el horror de Pascal. De este modo, es un poema que pone en escena la condición de los jóvenes protagonistas y posiblemente también de los lectores del poema, como criaturas arrojadas a un territorio que, al escapar de las narrativas y parámetros nacionales que lo habían constituido, se enfrentan a algo desconocido e inasible. En este sentido, los neochilenos nos permite aproximarnos a un tema que, desde el punto de vista experiencial, podríamos llamar la extraterritorialidad, y desde el punto de vista ético, el cosmopolitismo. En su influyente ensayo Extraterritorial, George Steiner definió la experimentación lingüística y el transnacionalismo de autores del siglo XX como Joyce, Beckett y Nabokov como lo que él llamó una estrategia de exilio permanente y que denominó también extraterritorialidad. Joyce, en el retrato del artista adolescente, definió el exilio como parte de su estética, como parte de su estrategia estética, y en su obra final, Finnegan's Wake, experimentó con los límites de la lengua inglesa. Aunque Bolaño no llegó a este nivel de cosmopolitismo verbal, la inspiración que tomó de Joyce es evidente, si consideramos, por ejemplo, su primera novela, Consejos de un discípulo de Morrison a un fanático de Joyce, escrita con su amigo A.G. Porta y publicada en 1984. Al igual que los autores analizados por Steiner, Bolaño es un escritor cosmopolita, global, cuyas fronteras son las de la literatura mundial. Pero sus personajes comprenden un espectro muy amplio, que no se limita a artistas, bohemios y flaneurs, sino que por el contrario, en sus páginas abundan reporteros, detectives, artistas itinerantes, poetas vagabundos, exiliados políticos y revolucionarios extraviados, futbolistas, obreras de maquiladoras y prostitutas. Es decir, una diversidad que se aproxima a lo que el teórico Bruce Robbins, en su libro Cosmopolitics, llamó, cito, el nuevo reparto de personajes del cosmopolitismo de nuestros días. ¿En qué sentido se puede poner en diálogo el poema Los neochilenos con el cosmopolitismo como orientación ética, como lo ha analizado el filósofo Kwame Anthony Appiah? Para Appiah, el cosmopolitismo es la tentativa de pensar, cito, una ética en un mundo de extraños. Como orientación ética, el cosmopolitismo implica una doble mirada, un sentido de responsabilidad hacia todos aquellos a los que nuestras acciones puedan afectar, como si formáramos una sola comunidad. Pero esta orientación se quedaría vacía sin su otra cara, el respeto y la valoración por las diferencias de lengua, cultura y credo que forman la diversidad humana. El cosmopolitismo, según Appiah, toma en serio las diferencias y especificidades locales, no como accidentes, sino como constitutivas del fenómeno humano. Me parece que los textos de Bolaño, y en especial este poema, ponen en escena estéticamente esta dialéctica entre la elasticidad y la porosidad de las fronteras y la valoración de territorialidades y configuraciones culturales profundamente ancladas en lo concreto geohistórico. Los neochilenos son similares a estos nuevos cosmopolitas, músicos jóvenes que, con la excepción de su líder Pancho Ferri, nos dice el poema, ninguno pasaba de los 22. Cito, el viaje comenzó un feliz día de noviembre, así comienza el poema. En una camioneta donada por su manager, los neochilenos, cito,
enfilamos hacia el norte que imanta los sueños. Fin de cita. En el contexto del poema, el norte es el norte de Chile y lo que queda más al norte de Chile. Sin embargo, es imposible desechar la carga semántica del norte, sobre todo cuando se asocia a los sueños. El norte al que aspiran los latinoamericanos, los que cruzan la frontera con Estados Unidos. El norte que define no solo la prosperidad, sino la civilización occidental misma. Curiosamente, en el poema, el norte corresponde a un territorio salvaje, desconocido, peligroso. Cristóbal Vergara Espinosa propone que el norte en este poema evoca la construcción imaginaria del sur, en el texto, en el relato de Borges. Una curiosa inversión que subvierte nuestras expectativas. A pesar de esta dimensión simbólica, lo que los neochilenos, o por lo menos el hablante del poema, observan es una geografía bastante concreta. Después de salir de Santiago, pasan por Pilpilco, Illay, La Ligua, Los Vilos, el río Petorca, el río Quilimarí, el Choapa, Elqui, La Serena, Copiapó, y una serie de pueblos y lugares remotos, lugares que constituyen parte del territorio nacional, pero que lejos de producir un reconocimiento fácil, son extraños, desconocidos. El poema hace el trabajo estético de comenzar a imaginar lo que significaría una nacionalidad en movimiento, lo neo-chileno. Pancho Ferri, el vocalista y líder del grupo, relata las aventuras de unos conocidos, el Caraculo y el Jetachancho. Cito: dos músicos de Valparaíso perdidos en el barrio chino de Barcelona. El Caraculo se ve ante la necesidad de sobrevivir y de mantener a su familia y termina traficando heroína, cocaína y éxtasis. Cito: empezó a progresar, veía crecer su cuenta corriente y su autoestima. ¿Y qué lección podíamos sacar los neochilenos de la vida criminal de aquellos dos sudamericanos peregrinos? Ninguna, salvo que los límites son tenues, los límites son relativos, gráfilas de una realidad acuñada en el vacío. La historia de estos músicos chilenos, uno de ellos con un sobrenombre tan chileno, compuesto de palabras vernáculas, jeta y chancho, no tiene una lección moral clara, o si la tiene, es una lección incómoda. A pesar de la distancia y de estar perdidos en Barcelona, se los reconoce como chilenos, como parte de una misma comunidad de compatriotas y artistas. Al mismo tiempo, hay un sentido de que cruzar las fronteras y entrar en un espacio desconocido no puede sino cambiar los parámetros, incluso los parámetros morales en este caso. Los límites son tenues, son relativos. Perdidos en el barrio chino de Barcelona, la zona que hoy es conocida como el Raval, y que históricamente se ha asociado con cierto nivel de caos y criminalidad, estos chilenos se han extraviado hasta cierto punto. Pero es más bien todo el entorno el que se ha extraviado, ya que el Caraculo progresa y tiene éxito. En este sentido, los límites geográficos y morales son irregulares, discontinuos. Para Vergara Espinosa, en su análisis del poema, esta gráfila o línea irregular evoca la ventana de marco discontinuo en el dibujo poema de García Madero, al final de Los Detectives Salvajes. Una frontera quebrada que emblematiza un mapa parcial, necesariamente incompleto. Poco más adelante, los neochilenos cruzan la frontera de la República. Estoy citando: la frontera de la República, hubiérase dicho que cruzábamos la frontera de la razón, y el Perú legendario se abrió ante nuestra camioneta. Fin de citar. Al alejarse de las fronteras nacionales y de las narrativas conocidas, el espacio se presenta como un lugar cada vez más abierto y misterioso, que los jóvenes intentan aprender mediante mitos o versiones simplificadas de la historia. Así, el Perú se vuelve un lugar legendario, y las putas quinceañeras de Mollendo son, cito, descendientes de aquellos bravos de la Guerra del Pacífico. Ya desde el norte de Chile, Pancho viene enfermo, con fiebre, empieza a delirar y a decir que el grupo debería llamarse Pancho Misterio de los neochilenos. Ante esta posible identificación de Pancho como visionario o místico, los neochilenos cuestionan, cito: ¿y si no estuviéramos en el Perú? ¿Y si este espacio inmenso que nos instruye y limita fuera una nave intergaláctica? Pero por otra parte nos dice, cito: Lima fue un instante de felicidad, breve pero eficaz. Perú, por una parte, es el lugar donde Pancho se cura y donde conoce a la joven puta Margarita, a quien trae consigo durante el resto del viaje.
como hace García Madero con Lupe, al final de Los Detectives Salvajes. Al igual que en estas otras obras de Bolaño, el espacio geográfico está presente aquí de manera cartográfica, detallada, cuasi realista, pero cargada de significación. El hablante del poema constata que los límites van perdiendo su definición. Son, cito, gráfilas de una realidad acuñada en el vacío, el horror de Pascal, mismamente, ese horror geométrico y oscuro. Es imposible leer la referencia a Pascal, a quien se menciona 2 veces más en el poema, sin pensar en el ensayo de Borges, La esfera de Pascal, que describe el horror al vacío que experimentaba el filósofo y detrás del que se esconde su concepción de Dios como una esfera infinita. La apertura de este espacio inmenso y vacío que escapa a las fronteras y definiciones conocidas es lo que obliga a los neochilenos a hacer su propio camino, a abrirse camino y acuñar su propia realidad en el vacío. Para Valeria de los Ríos, Bolaño despliega una imaginación cartográfica sobre un territorio que ya no es posible delimitar y definir claramente. Como lo analizó Jameson, el capitalismo global ha desbordado nuestra capacidad de visualizar y representar su territorialidad y de aprehender nuestro lugar en ella. En este sentido, la estética cartográfica de Bolaño apunta, según Ríos, a, cito, una búsqueda ciega. Es una tentativa que exhibe su propia imposibilidad. Cito, su literatura se propone performativamente como la construcción de un mapa cognitivo en el que se inscriben espacios e identidades de manera móvil. La relación norte-sur, el lugar del escritor latinoamericano y el europeo, la barbarie metropolitana y la civilización periférica, el arte y el mercado, la política y la poesía. Fin de cita. ¿Hasta qué punto la globalidad ha penetrado hasta los recovecos de lo local? Lo vemos en los versos dedicados al extremo norte de Chile, en pequeños pueblos como Quillagua, Hilaricos, Soledad, Ramaditas, Pintados y Humberstone, cito del poema, actuando en salas de fiesta vacías y burdeles reconvertidos en hospitales de Lilliput, algo muy raro que tuvieran electricidad, locales que nos daban un poco de miedo y en donde los clientes estaban encaprichados con el fist fucking y el feet fucking. Fin de cita. Un poco más abajo el hablante se pregunta, ¿cómo podían progresar esas variantes neoyorquinas del sexo en aquellos andurriales provincianos? Fin de cita. Si por una parte el cruce de las fronteras y el alejamiento de la patria es lo que facilita el extravío moral, por otra, la realidad metropolitana de las drogas y la experimentación sexual han penetrado el territorio nacional. Lo desconocido, el vacío que se vuelve necesario cartografiar, está más allá, pero también más acá. Para Raúl Rodríguez Freire, si bien Bolaño repite el tropo clásico del viaje de Ulises, también comprende que el retorno al hogar es imposible, que la nostalgia del hogar es una trampa. Los Detectives Salvajes, entonces, presenta, cito, el agotamiento del círculo odiseico. Fin de cita. Más aún, aunque fuera posible permanecer en el hogar y evitar el viaje, el exilio o el desplazamiento, según Freire, cito, ya no estamos seguros ni en nuestra propia casa, pues por mucho que nos escondamos, el mal lo invade todo. Fin de cita. En los neochilenos, el mal quizás está representado más que nada por la desolación, pero el poema también anticipa temas de las obras posteriores de Bolaño. Por ejemplo, cuando en Arica los jóvenes trabajan unos días en un local de Sánchez, un oficial retirado, y su amigo, cito, el abogado Vivanco, les pregunta, estoy citando aquí, ¿qué mierdas queríamos decir con esa huevada de los neochilenos? Nuevos patriotas, dijo Pancho. Fin de cita. Aunque no se explica más allá la frase neochileno, funciona como un punto de apertura para pensar la nacionalidad. Lo que hay que leer entre líneas aquí es la agresividad de Vivanco, para quien la idea de una nueva chilenidad puede ser una huevada. Pero Bolaño nos da otro detalle significativo. Cito, y el abogado Vivanco volvió a enfundar la pistola en una sobaquera de cuero italiano, un fino detalle de los chicos de Ordine Novo. Fin de cita. Esto nos sugiere que no solo que el lenguaje y el gesto de Vivanco son implícitamente intimidatorios, sino que es posible que haya pasado tiempo en Italia y haya entrado en contacto con el grupo neofascista Ordine Nuovo. Quizás tiene un pasado militar o policial. Más adelante, Pancho, todavía con fiebre, refiriéndose a la oscuridad que rodea el paisaje rural, dice, cito,
Esto es como una estela escapada de la Segunda Guerra Mundial, filamentos de generales nazis como Regenau o Model, quienes estarían presentes en espíritu en tierras de Latinoamérica, como una emanación del mar. Son solo presentimientos e imágenes, pero sugieren que el territorio nacional ya no puede pensarse como cerrado o aislado, no importa cuán remoto. ¿Cómo voy? Me quedan 5 minutos. Ok, perfecto. Puede cortar si es necesario. ¿En qué sentido podemos decir que los neochilenos abrazan una poética del viaje? Desde los primeros versos sabemos que, cito, de alguna manera el viaje ya había terminado cuando lo empezamos. El viaje no solo es un desplazamiento, sino que se refiere a una disposición o apertura hacia lo desconocido. Para María Eugenia Fernández, la estética de los poemas de Tres, que incluye a los neochilenos, se remonta a la afiliación vanguardista del joven Bolaño, ya desde su manifiesto infrarrealista, y propone el viaje como una manera de volver a comenzar, transformando pero no destruyendo el pasado. Fernández sugiere que el ensayo tardío de Bolaño, literatura más enfermedad igual enfermedad, formaliza una poética que el autor ya había desarrollado en Tres. Entonces me voy a soltar esta parte, pero si recuerdan o si conocen ese ensayo, Bolaño habla de Mallarmé y de Baudelaire y de la idea del viaje como una respuesta al agotamiento y una forma de volver a comenzar, donde encuentra el origen de la vanguardia. La búsqueda de lo nuevo no significa dar la espalda al territorio ni a su historia. Al contrario, es una manera nueva de imaginar el territorio y la comunidad nacional. Se trata de una manera de mirar o de prestar atención desde una perspectiva extraterritorial. En esta búsqueda, la literatura tiene un rol importante, pero alejado de la consolidación de un canon literario nacional. En Los neochilenos, Pancho comienza a recordar una novela chilena de un escritor prácticamente olvidado. No tiene un mensaje claro, es un recuerdo de juventud, pero es algo que le permite anclarse mientras se desplaza hacia lo nuevo. Cito: nos contó la historia de una novela de un viejo escritor chileno, un tragado por el olvido. Escribió, parece ser, una novela llamada Kundalini, y Pancho apenas la recordaba. Aunque apenas la recordaba, Pancho de alguna manera siente que es importante hacer el relato de esta novela, que este fragmento captura o preserva algo de un sentido de nación justo en el momento en que está en proceso de transformación y desplazamiento. La va contando fragmentada. Kundalini, cito, es el nombre de una yegua turfista y de la muerte colectiva en el hipódromo, un hueco anclado en un Chile inexistente y feliz. El escritor que Bolaño no nombra es Jorge Delano, que además de escribir novelas, dirigió en 1934 una película llamada Norte y Sur, interesante resonancia para este poema, y un escritor del que nadie se acuerda, efectivamente. El relato fragmentado que va haciendo Pancho nos hace intuir una nueva forma de hacer poesía y una nueva forma de narrar, alejada de la poesía épica o telúrica de Neruda, más cercana a Parra y a Lin. Aunque el viaje haya terminado antes de comenzar, es necesario viajar, es necesario desfamiliarizar, es necesaria la errancia. En este viaje sin retorno hay una decantación de mitos y topografías nacionales que sin embargo solo son posibles gracias a un conocimiento detallado del territorio, de su historia, de su literatura, como nos deja vislumbrar la mención a la novela de Delano. Hay otra referencia pequeña al pasar que cobra más sentido si tomamos en cuenta un ensayo posterior de Bolaño. Antes de emprender el viaje, los neochilenos pasan por un lugar bastante icónico de Santiago, el Parque Forestal, y van a visitar el monumento a Rubén Darío. Cito: adiós Rubén, dijimos borrachos y drogados. El sentido de despedirse de un ícono de la poesía latinoamericana que es nicaragüense y no chileno, quizás se explica mejor cuando leemos el ensayo muy posterior de Bolaño, Literatura y Exilio, donde nos dice que la relación íntima entre literatura y exilio se puede resumir en el poema Artefacto de Nicanor Parra, que dice, cito: los 4 grandes poetas de Chile son 3, Alonso de Ercilla y Rubén Darío. Fin de cita. Bolaño considera esto un acierto. El soldado español que cantó a Chile en la Araucana y el poeta nicaragüense que vivió en Chile brevemente son de alguna manera los más grandes poetas chilenos. Lo que a Bolaño le gusta no es solo el humor de Parra, su provocación, sino también su profundo acierto, su desafío de hacernos pensar acerca de qué exactamente significa poeta chileno o poesía chilena.
y qué fronteras construimos o desconstruimos al pensar la literatura y la comunidad nacional de esta manera. Y con esto termino. Si los neochilenos son nuevos patriotas, este patriotismo es extraterritorial, elástico y móvil, todo lo contrario de un nacionalismo retrógrado. Pero la mirada extraterritorial de Bolaño tampoco es la del espacio liso y sin historia del neoliberalismo global, ni constituye una literatura global que pretenda desdiferenciarse y deslocalizarse completamente. Por el contrario, está anclada en una territorialidad geohistórica. Demuestra una disposición atenta y curiosa, no solo hacia el ancho mundo, sino también hacia aquellos mundos cercanos pero extraños. Hay una decantación de la historia en Bolaño, una aprehensión de fragmentos y detalles que requiere una lectura atenta y rigurosa. En este sentido, el poema no está sujeto al presentismo de mucha literatura global. Su recreación y expansión de la noción de patriotismo es una operación ética e imaginativa que intenta encontrar un balance entre la demanda de abrirse al mundo y la necesidad de preservar la extrañeza y la diversidad de las topografías, historias y formas vernáculas locales. Si la nación sigue siendo una comunidad imaginada, es el acto de imaginación que la constituye el que ha cambiado radicalmente. Gracias.